Buenos días, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos y familiares que nos escuchan un sábado más aquí con ustedes para compartir esta serie que la titulamos Jesucristo y sus parábolas. Y ahora toca la enseñanza número 9 que le titulamos Los obreros en la viña del Señor, y es una parábola muy hermosa que podemos encontrar en el capítulo 20 de Mateo, desde el 1 hasta el 15 al 16 de Mateo. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes esta hermosa enseñanza el día de hoy y esperamos, ¿verdad?, que se escuche bien la transmisión. Si no, como siempre les pedimos, como estamos empezando y estamos haciéndonos todavía de muchas cosas, coméntenos, textéennos, avísenos y nosotros estamos al pendiente de eso. También queremos pedir una disculpa para todos los que nos miran por YouTube. Hemos estado haciendo lo posible por transmitir en YouTube, pero ya llevamos la semana pasada, no pudimos. Esta semana haremos todo lo posible, pero es por esa razón, porque a veces los dispositivos que tenemos no son compatibles para grabar una enseñanza tan larga, pero vamos trabajando para eso, para que ustedes también puedan disfrutar en YouTube las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos trae, ¿verdad? Amén. Así es, pues gracias a Dios, ¿verdad? El Señor nos ha dado un día más. Le damos gracias pues a aquellas personas que siempre están con nosotros. El Señor siga bendiciendo sus vidas, la de nosotros y la de cada uno de los que escuchamos esta enseñanza, ya la novena enseñanza, Los obreros en la viña del Señor, la hemos titulado, y miraremos esta hermosa parábola que nos va a enseñar mucho, nos va a enseñar como las otras nos ha enseñado tanto a nosotros como a ustedes. Sé que también les va a enseñar mucho. Y pues antes de todo queríamos ponernos en las manos del Señor, que sea la palabra del Señor la que nos hable, que sea la palabra la que llegue a nuestros corazones y no sea la palabra de Diego y Marlene Nofio, sino la palabra del Señor es la que va a llegar a nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, gracias te damos por una semana más, por un día más que tú nos has dado de vida, mi Dios. Padre, te pido y te pongo en este momento, Señor, este tiempo en tus manos, que sea tu Espíritu, Señor, dándonos esas palabras para que la demos a tu pueblo, mi Dios. Sí, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la que nos da, Señor, paz, nos da alegría, Señor, llega a nuestras almas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, y es la que llena, Señor. Padre, gracias te damos por esa gracia inmerecida, Señor, que nosotros tenemos y que no la merecíamos, pero que a ti te ha placido por tu grande misericordia dárnosla, mi Dios. Sí, gracias te damos, Señor, y pongo yo en tus manos la vida de mi esposa, mi vida, Señor, que seas tú usándonos como vasos de barro que somos, Señor, como unos instrumentos que somos nada más para llevar tu palabra, mi Dios. Señor. Que uses estos medios, Señor, de comunicación, que podemos llevar tu palabra, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, y te damos gracias por ellas también. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que así es, así que esperamos que sí se escuche, ¿verdad? Bueno, y como decíamos, estamos hablando esta tarde, de mañana, acerca de los obreros en la viña del Señor. Los obreros son trabajadores, ¿verdad? Son simplemente trabajadores, y el Señor Jesucristo, mirando quizás, amor, algunos caracteres medios raros, ¿verdad? O tal vez no apropiados en sus discípulos, fue que les dio esta parábola para demostrarles a ellos acerca de qué tan grande era su misericordia, es y seguirá siendo su misericordia, y que ellos entendieran, ¿verdad? Porque ellos siempre estaban preguntándole al Señor, como que siempre tenían una duda, como eran hombres comunes y corrientes como usted, como yo, como mi esposo. Hay veces uno trabaja y dice, bueno, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que de verdad voy a recibir una recompensa por esto? ¿Será que valdrá tanto sacrificio? Porque ellos dejaron, amor, todo. Dejaron familiares, dejaron trabajo, dejaron su vida secular, dejaron sus anhelos, dejaron sus sueños, dejaron muchas cosas y siguieron al Señor Jesucristo. Entonces venía a su mente quizás, ¿valdrá esto la pena? ¿Y qué voy a recibir yo? Y en muchas circunstancias, o miramos en la Biblia, que muchas veces ellos decían tal vez,
siempre querían ser uno mayor que el otro, o sea, siempre andaban también batallando. Y como eran humanos y tenían diferentes caracteres, tenían diferentes, cada uno era tan diferente que siempre andaban como compitiendo. Y dígame usted si no hoy sucede lo mismo. Hay veces siempre tenemos esas mismas actitudes que existieron en aquel entonces, porque aunque los tiempos han cambiado, las dispensaciones han cambiado, de generación en generación, el corazón no ha cambiado. Y lo mismo que ellos sintieron en aquel entonces, a veces nosotros sentimos, y por eso era tan importante esta tremenda enseñanza que Jesucristo les dio a ellos y que ahora se nos es dada a nosotros, para que nosotros entendamos que Jesucristo, Dios, es igual para con todos. ¿Verdad? No es como a veces nosotros como padres somos injustos y tenemos hijos favoritos o preferidos, o tenemos más misericordia para con uno, o somos más generosos y bondadosos para con otro. Jesucristo no es así. Él es igual para con todos. Así es. Y cómo no, ¿verdad? Poniéndonos a pensar en estos discípulos, cómo ellos no se hacían estas preguntas, porque ellos venían comenzando, o sea, para ellos era algo nuevo el andar con Jesús. Ellos tenían muchas preguntas, no como nosotros ahora, pues ¿qué preguntas tenemos si ya tenemos la Biblia? Y en cambio ellos no, o sea, esas preguntas tenían que venir a ellos de cuando incluso hay un versículo donde preguntan que quién es el mayor, o sea, imagínense ahí, está queriendo llegar el ego de ellos, quién quiere ser el mayor. Se acuerda también, amor, creo que María es la que se llamaba la mamá de estos dos varones, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, que le dijo, ¿verdad? Cuando tú estés en tu gloria, que un hijo se siente a la derecha y que la otra a la izquierda. O sea, siempre el ser humano queriendo tener más y más recompensa del Señor. Y aquí veremos, hermanos, de que el Señor o el reino de los cielos, porque todas las parábolas se compara, Jesucristo compara estas parábolas con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, no se gana con méritos, no se gana con trabajar más, con horas extras. Como nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro trabajo secular y hacemos horas extras, se nos va a pagar más. No, aquí en el trabajo del Señor no es por mérito que tú te vas a ganar la salvación, no es por mérito que tú tienes la entrada al reino de los cielos, no es porque tú trabajas más que el otro hermano, no es porque, no, hermanos, nosotros lo miramos de esa manera, pero Dios no lo mira de esa manera. Para Él no hay horas extras, para Él no hay tiempo, con eso le digo todo, para Dios no hay tiempo. Dice que para Él son 1000 años un día y un día son como 1000 años. O sea, para Él no existe el tiempo existe para nosotros. Entonces aquí en esta parábola estaremos viendo de que el reino de los cielos no se gana como muchos, amor, ahora quieren estar predicando todo el tiempo, quieren estar haciendo muchas cosas para el Señor, y es bueno, pero si tú lo haces con una intención de que el Señor te dé más, veremos que el Señor no trabaja de esa manera. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo inicia en el corazón. O sea, todo está, de ahí inicia, es el origen de todo. Depende de cómo tú hagas las cosas y ¿cuál es la palabra? Con qué propósito tú lo hagas. Porque tampoco te estamos diciendo no trabajes para el Señor. Porque mucha gente puede decir, bueno, ¿y estos hermanos de qué están hablando, verdad? Para todos aquellos que son muy espirituales y que quieren pasar todo el tiempo como los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, ¿que de qué están hablando? No te estamos diciendo eso, estamos diciendo que como seres humanos, a veces nosotros pensamos, si hago más para el Señor me va a bendecir más. Si hago más para el Señor, yo voy a tener mejor recompensa. Y mira, yo trabajo más que aquel hermano, yo voy a recibir mejor recompensa. Estamos hablando directamente al corazón, que nos escudriñemos, seamos genuinos y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Por qué trabajamos por el Señor? Para aquel que pasa tal vez todo el tiempo en la iglesia, ¿para qué lo hace? ¿Es porque quiere recibir más mérito y se cree mejor que el hermanito aquel que está sentado? ¿O cuál es el propósito? Porque por eso Jesucristo nos dijo esta parábola, ¿verdad? Él está comparando esta parábola que estaremos leyendo ahorita en breve, está en Mateo 20, del 1 al 15. Él está diciendo de que para Él todos somos iguales. Pero es algo también meramente del corazón,
¿verdad? Porque hay muchos que se puedan acomodar y decir, no, pues si yo ya tengo la vida eterna, ¿para qué me sacrifico? ¿Para qué trabajo tanto? ¿Para qué tanto servicio en la iglesia? ¿Para qué tanta evangelización? ¿Para qué tanta predicación? ¿Para qué tanto enseñar? No podemos tampoco conformarnos, ni tampoco podemos acomodarnos y decir, no, pues ya tengo la vida eterna, porque también estamos mal. Nuestro deseo por servirle al Señor Jesucristo y trabajar en su viña debe de ser tan intenso, de tan magnitud, que nuestro corazón herve cada vez por Amén. querer trabajar más para Él, pero no porque queramos ser mejor que aquel otro, ni porque yo doy más, no, esa es la actitud incorrecta, y el Señor no está mirando eso. Y no lo miremos como un trabajo secular, porque en un trabajo secular siempre queremos eso, hermanos. El ser humano, no le estoy diciendo a usted ni le estoy diciendo yo, el ser humano en general, la humanidad completa, siempre quiere llegar a resaltar más. En el trabajo, no, yo quiero ser el supervisor, yo quiero ser el gerente, yo quiero llegar a ser allá. Y entre más trabajas, más vas a llegar allá. Pero el trabajo en el Señor no es así. En el trabajo del Señor, si tú tienes el anhelo de trabajar y de trabajar y de trabajar, está bien, pero no por eso vas a recibir méritos, porque el Señor no trabaja de esa manera. Pero vamos a leer Mateo 20, capítulo 1 al 15, y estaremos viendo de que el Señor no trabaja de esa manera. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, por ser la primera lectura, y dice así: el reino del cielo, esta es la traducción, nueva traducción viviente. Dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo, al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraban nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es en contra de la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son los últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Verán, mire, aquí estamos viendo, es un propietario. En la Reina Valera dice que es un padre de familia. Dice que también que un salario era un denario. Un denario era una moneda romana, pero esa moneda romana, hermana, equivalía a un salario de un soldado romano, no al de un jornalero. Ellos eran jornaleros, ellos eran obreros, no un denario para ellos era mucho ganar, un denario, pero dice que aquí el propietario era compasivo y bondadoso. Esos son los primeros rasgos que miramos de ese padre de familia, que realmente, hermanos, poniéndolo en lo espiritual, es Dios. O sea, que el padre de familia que dice en la Reina Valera 60, o allá el que dice propietario, ¿verdad? Es Dios. Él es el dueño de la viña. La viña es el mundo, ¿verdad?
teníamos aquí, o sea, él iba la viña era, vamos a ver aquí, el reino de Dios. Y el mercado donde él iba a traer a los trabajadores, esa era el mundo. O sea, él va al mundo a traer a quien quiera trabajar para él. Pero mire qué bonita esta historia, ya poniéndolo así. Entonces, él dice que él es el reino, de él es el reino. Entonces, él va y contrata para que vengan a trabajar para él, pero como mi esposo decía, explicando esta moneda romana, de plata, dice que era como 4 gramos más o menos su peso, pero imagínense que esto era el salario de en aquellos entonces. ¿Verdad? Porque dice que estos que iban al mercado, estos quizás no tenían un trabajo fijo, no eran obviamente soldados, no eran sirvientes, eran aquellas personas que no tenían quizás la oportunidad de un trabajo y pues se iban en esos tiempos como era la temporada de los viñeros, ¿verdad? Dice que se cultivaba... las uvas eran plantadas en la primavera. Entonces, en el verano eran podadas y eran cosechadas la primera y la corta temporada en septiembre. Entonces ellos, no teniendo trabajo, no teniendo qué hacer, se iban al mercado y esperaban de que los propietarios, los dueños de esos viñedos, vinieran para ir a cortar rápido las uvas, porque en ese entonces rapidito después venían también las lluvias y podían destruir todo. Entonces era de suma importancia y por eso ellos estaban ahí. Pero ellos, imagínense qué bonito que dice que a los que fue y contrató a las 6 de la mañana, él les dijo, les voy a pagar un denario. O sea, estuvieron en un acuerdo con ellos. Pero ya a los que siguió yendo a las 9, siguió yendo a las 12, a las 3 y aún a las 5, porque el trabajo era de 6 a 6. A las 5 de la tarde, todavía por ser tan generoso, fue a ver si había más gente en el mercado y les dijo, bueno, ¿qué hacen ahí? Están no haciendo nada. Vengan sin trabajen para mí. Pero a eso ya no les dijo el cuánto les iba a pagar. Es que, amor, eso es muy cierto. Tenemos que irnos a la historia. Como decía mi esposa, Jesús no les dio una parábola del cual ellos no entendieran. Ajá. Aquí les estaba hablando de un viñedo, porque en la Palestina de Cristo, este era un trabajo muy común. Ajá. Entonces los puso en ejemplo. Y si miramos aquí, dice que este hombre fue a la plaza. Cuando hablamos de la plaza, eran personas que no tenían trabajo. O sea, que ahí era donde se encontraban, me imagino, las personas menospreciadas por el pueblo. Sí. Entonces, pero si miramos aquí, este propietario, este padre de familia, va a buscarlas. Amor, no yéndonos muy lejos. Aquí en Estados Unidos, yo creo que muchas personas han vivido eso. Hay lugares donde van y se paran a que llegue la gente y los contrate. Y así eran estos obreros. Para sacar el día, ¿verdad? Exacto, ellos no tenían un trabajo fijo, como tal vez usted lo tiene. Ellos no tenían, ellos eran menospreciados. Esa era persona de que si trabajaban ese día, comía su familia. Si no trabajaban, no comía su familia. Así hay lugares aquí, hermanos, donde usted va y mira aquel montón de personas en la esquina esperando que alguien les ofrezca trabajo. Y ellos se van a trabajar por lo que le van a pagar. O sea, ellos no pueden poner condiciones y decirte, no, a mí me pagas tanto la hora, a mí me pagas tanto el día, porque no están en condición de pedir eso. Así estaban ellos, no estaban en la condición. Pero miramos aquí como este padre de familia representa a nuestro Padre Celestial, que dice que es bondadoso y misericordioso, porque alguien que contrata a estas personas, hermanos, aquí va en la mañana y le paga lo del día. Él ya no regresa a mediodía, él ya no regresa a las 9 de la mañana, él ya no regresa a las 3 de la tarde, él ya no regresa a las 5 de la tarde, ya no hay nadie que regrese. Y aquí miramos la bondad. ¿Y sabe por qué mi vida me viene ahorita que usted menciona eso? Porque si nosotros lo plantamos a un negocio, porque esto era un negocio, era un trabajo, ¿verdad? No estamos diciendo que el evangelio es un negocio de ninguna manera, estamos comparándolo con lo que miramos hoy en día. Para este propietario, dueño de la viña, que fuera y contratara a un trabajador a las 5 de la tarde,
No. Era pérdida para él. Imagínese usted que tenga un trabajo y que tenga que terminarlo y el día del trabajo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde y vaya usted a las 5 de la tarde a traer a alguien y dice más adelante que les pagó lo mismo a todos, que miraremos más adelante. Entonces, eso es pérdida. Van a decir, no, pues este va a fracasar, este de plano va en bancarrota porque está siendo demasiado generoso. Pero aquí miramos que este es Dios de quien estamos hablando. Dios, hermanos, no calcula lo justo como usted y como yo. Lo justo para mí, ¿verdad? O para usted que me escucha es, bueno, yo trabajo más, a mí que me paguen más. Mira, aquí en el trabajo, yo estoy haciendo más, yo hago todo y este huevón, este flojo, simplemente está de ahí de ocioso y no hace nada, porque se le está pagando lo mismo a él. Así nosotros tenemos ese concepto, pero tenemos que entender que las normas, el concepto de Dios es muy diferente y eso es lo que nosotros como seres humanos no hemos llegado a entender, aún y como creyentes, no hemos llegado a entender y siempre estamos con aquella expectativa, Dios me va a bendecir más a mí porque yo obedezco más, Dios me va a bendecir a mí porque yo hago más, que no mires, yo sirvo aquí, sirvo allá y hago esto y hago lo otro, Dios me va a bendecir más a mí. O sea, estamos en la viña del Señor, trabajando para el Señor, siendo nosotros envidiosos y si a Él le place bendecir más a aquel que pues no hace mucho, pues ya nosotros, ¿y por qué? Eso no es justo. ¿Por qué aquel sí tiene más bendiciones que yo? O aquel no pasa enfermo y por qué yo sí. Entonces ahí es donde viene a nosotros, ¿verdad? Ahí es donde la palabra tiene que entrar al corazón y decir, oh, yo no debería de ser así. Yo estoy en la viña del Señor, yo debo estar contento y tenemos que ser un equipo y trabajar para el Señor. Todos trabajamos para el Señor. Pero lastimosamente hoy en día hay tanta envidia entre nosotros mismos que en vez de ayudarnos y hacer esta producción más grande para el Señor, nos estamos comiendo los unos a los otros. Y eso no es de agrado para el Señor. Así es, y como usted decía, amor, lo que a nosotros nos parece injusto para Dios es justo, y lo que a nosotros nos parece justo para Dios es injusto. Pero como dice aquí la palabra del Señor, si vamos a Romanos 9, 15 y 16, mire lo que dice. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Wow. Esto lo dice la palabra del Señor, hermano. Si Él desea tener misericordia, ¿qué con nosotros? Y o sea, como decía mi esposa, si a Él lo bendice más y al otro no, o a aquel lo bendice más y a mí no, es porque al Señor le ha placido. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, Señor, pero por qué a Él y a mí no? ¿Por qué, mira, si ese no hace nada, yo paso todos los días en la iglesia? Mira, si ese no hace nada y yo nomás paso haciendo esto. Porque al Señor se le plació. Y también porque Él conoce el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Así como este propietario, como dice mi esposa, de 5 a 6. ¿Qué propietario va a querer hacer eso de pagarle una hora de trabajo y pagarle todo el día? Pues nadie. No hay nadie que lo haga. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando lo nuestro, el que yo quiera tener, sin saber, hermanos, de que estas son cosas materiales y que no las vamos a llevar. La que vamos a llevar no son las cosas espirituales que nosotros hagamos. Así es, y siempre recordar, ¿verdad? De que, ¿sabe qué, hermano? Sea poco o sea mucho lo que hagamos para el Señor llama a cada uno a hacer diferentes tareas en su viña. En la viña, me imagino, amor, que no todos iban a recoger uvas. Hay unos que iban a podar, otros que iban a hacer esto, otros que iban a hacer otro. Dice de que habían eran áreas muy grandísimas, ¿verdad? Donde había mucho trabajo que hacer. Había mucho trabajo que hacer. Entonces Dios te llama a ti a hacer una cosa, llama al otro a hacer otra cosa. Pero el trato que tiene conmigo, que tiene contigo es diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy en otro nivel, yo tal vez no he aprendido mucho, tú ya, o tal vez el corazón es diferente. Lo que para mí Dios me va a pulir en algunas áreas, tal vez a ti no, pero porque tú no tienes eso en tu corazón. Entonces tenemos que entender que somos tan diferentes. Y es que ahorita, amor, ahorita se me viene a la mente lo que usted está diciendo, o sea, no todos vamos a hacer, porque imagínense que en este tiempo
aquí dice que en septiembre era poco tiempo que estos propietarios de los viñedos tenían que cortar todas las uvas, porque dice que después venían unas tormentas que lavaban las uvas y se perdía la producción. Pero qué bonito lo que usted dice, porque dice, aquí en estos viñedos, este trabajador, me imagino que no contrató solo a estas personas, contrató a muchas, pero esas personas no llegaron nomás a cortar uvas. O sea, imagínense si todas cortando uvas, ¿quién las iba a organizar? ¿Quién las iba a poner en su lugar? ¿Quién iba a limpiar? ¿Quién iba a hacer lo otro? ¿Quién iba a hacer esto? Es un trabajo en equipo, así como decía usted. O sea, si nosotros venimos a los caminos del Señor, imagínense que todos hagamos la misma cosa. ¿Quién va a hacer las demás cosas? Por eso es de que unos hacen una cosa, a unos les da el canto, a unos les da el predicar, el enseñar, el pastorear. ¿Por qué? Porque somos el viñedo, somos y tenemos que ir a trabajar al viñedo. Entonces, cada quien tenemos lo que tenemos que hacer. Y qué bonito sería, ¿verdad? Que, por ejemplo, si tú dices, bueno, el Señor me mandó a mí a esto, y otro, el Señor me mandó a mí a esto, pero a mí a esto. Y si unimos fuerzas, hermanos, y si nosotros dejamos la envidia y dejamos el ego humano y decimos, bueno, yo estoy trabajando en la viña del Señor, vamos a hacer esto con más productivo, como hicieron esos trabajadores. Ellos fueron contratados a ir a trabajar. O sea, todos hicieron la parte que les tocaba, no preguntaron, no cuestionaron, en su corazón no hubo envidia, no hubo nada, simplemente trabajaron. Imagínense qué hermoso sería para la hora del Señor ahora en día y qué más productividad tendría si cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde hacer, sin mirar al vecino o al hermano, si hace más o menos que yo, o si es más bendecido o menos que no, o si se lo merece o no, eso a nosotros no nos incumbe. Lo único que en aquel entonces este propietario o este dueño de familia, que tipifica a Dios, es su viña, dice que él necesitaba trabajadores. Y miremos lo que dice en Mateo 9, 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea que el trabajo del Señor es mucho lo que tienes que hacer. Y si tú piensas que por si tus fuerzas, tus méritos, tus logros, tu educación, tu elocuencia, tu conocimiento, si tú piensas que por eso tú vas a abarcar todo, estás mal. Porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no podemos abarcar, hacerlo todo para el Señor, solo una persona. Por eso es que necesitamos ser obreros, ¿verdad? Trabajadores unánimes para que la obra del Señor crezca. Aquí no es mía, esto no es mío, esto es del Señor. Somos trabajadores del Señor. Aquí la iglesia no es tuya. Dios te ha dado un privilegio que dirijas una iglesia, pero realmente no es tuya. Lo que necesitamos hacer es trabajar todos juntos para que la obra del Señor se extienda, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy en día. Y eso, amor, es el error de muchos, creer que las iglesias son de ellos, las ovejas son de ellos. El trabajo es solo tuyo, eso está mal, porque el trabajo no es solo mío, ni solo de mi esposa, ni solo tuyo. El trabajo es de todos, hermanos, porque dice que la mies es mucha, quiere decir que hay muchísimo trabajo y los obreros son pocos. Porque son pocos los que queremos trabajar para el Señor. ¿Sin qué, hermanos? Sin recibir nada a cambio. Ya recibimos la vida eterna. ¿Qué más queremos recibir? Si con eso no nos basta, entonces ¿qué más queremos recibir? Las cosas de este mundo son cosas de vanidad, son cosas pasajeras, son cosas que aquí se quedan, son lujos que la carne pide. Pero si en realidad ya tenemos la vida eterna, ¿qué más queremos? Y eso es cierto, amor mío, es bueno que usted mencionó eso. ¿Sabe por qué? Porque hay veces nosotros trabajamos para el Señor esperando un pago humano del Señor, esperando un cambio, un reconocimiento de tal hermano, o que me reconozcan, o que yo merezco esto, ¿por qué me hacen esto a mí? Cuando no nos damos cuenta de que aquí no te va a pagar el pastor, no te va a pagar tu hermano, tu vecino, nadie. Aquí el que te paga es el Señor. Sí. Y aquí miraremos cómo este hombre
vino a querer decirle por qué le pagas más a los demás. O sea, pero si nos damos cuenta, con él tuvo un acuerdo. Con los de las 6 de la mañana. Los que trabajaron a las 6 de la mañana le dijo, les voy a pagar un denario, o sea, un día de trabajo, lo que ganaba un soldado romano. Imagínense que pongámonos un ejemplo. Yo soy el propietario y voy a donde esas personas, ¿verdad? Y le digo, te voy a pagar el salario de un abogado. La persona hasta se va a quedar, no, pues voy con ganas, ¿verdad? Me voy a las 6 de la mañana, si quieres a las 5 me voy porque me vas a pagar. Yo llegué a un acuerdo con él. Pero si al de las 3, al de las 9, al de las 12, al de las 5 le pago lo mismo, yo no estoy siendo injusto, porque con el de las 6 de la mañana quedamos en un acuerdo. Con el de las 5 de la mañana, de la tarde, quedamos en un acuerdo. Con el de las 12 quedamos a un acuerdo. Sí. Con todos quedamos a un acuerdo. ¿Y qué pasó? Todos recibieron lo mismo. Sí, exactamente. Hagamos mucho, hagamos poco, todos vamos a recibir lo mismo. Claro que van para muchos estudiosos allá, ¿verdad? Que tal vez nosotros no llegamos a esa capacidad todavía, podrán decir, claro que vamos a recibir cosas, vamos a recibir recompensas, dependiendo de lo que hagamos aquí en la tierra. Sí, vamos a recibir diferentes recompensas para lo que hagamos aquí en el trabajo en la tierra, pero en sí la paga mayor es la vida eterna, esa la tenemos todos, esa la tenemos todos. ¿Y sabes qué? Las coronas que el Señor te dé, dice que después las tiraremos a sus pies. Entonces realmente ni es tuyo. Realmente fue lo que hagas con el don, la gracia, el conocimiento, aún la sabiduría que el Señor te dé. No es tuya ni es mía, es del Señor. Y va a regresar al Señor. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que entender, hermanos, que no es por nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Y mire qué bonito aquí, amor, me gustaría decir un poquito de esto para los que se van agregando. Estamos en la parábola de los obreros, ¿verdad? Los obreros en la viña del Señor. Estamos trabajando para el Señor. El propietario, el dueño de la viña es Dios. El viñero es el reino de Dios. Vamos a trabajar para el reino de Dios. Los trabajadores, ¿quiénes son los trabajadores? Aquellos que él fue a las 6 de la mañana, dice que fue al mercado, no tenían nada que hacer, estaban ahí de ociosos, sin hacer nada. ¿Quiénes son esos? Son trabajadores. ¿Quiénes somos nosotros? Trabajadores, los creyentes. Los creyentes somos aquellos que vamos a trabajar para Él, reconociendo que el pago viene de Él, no de otro ser humano. A mí no me interesa quién me vaya a pagar, quién me vaya a dar a mí méritos o me vaya a dar a mí recompensas. Mi recompensa viene del Señor. El día de trabajo es nuestra vida. Imagínense qué corta, para empezar, qué corta es la vida. Les dio de 6 a 6 que trabajaran en su viña. Entonces, el día del trabajo es nuestra vida. ¿Cómo trabajamos nosotros para el Señor? ¿Qué tan productivos somos nosotros para el Señor? ¿Qué tanto hacemos? Vino la noche, ya no había más trabajo que hacer. La noche es ya cuando ya no estás aquí. Es la vida eterna. ¿Dónde vas a pasar tú ese descanso? Porque ellos trabajaron ese tiempo, pero después vino la noche donde descansaron. ¿Qué clase de descanso vamos a tener nosotros cuando ya no estemos en este mundo?